Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de política porque en las últimas horas, bueno, se dio una de las grandes novedades políticas de la provincia, el nuevo armado con el que se estructura el PJ de Cordobés, ¿no? Sí, Córdoba está dando grandes novedades en el tablero político nacional. Por un lado, la ruptura de Cambiemos, que ha generado un cimbronazo y que todavía están por verse las consecuencias finales que puede llegar a tener esta situación que se dio en el oficialismo nacional y que implicó una ruptura en dos aquí en Córdoba entre un sector de la UCR que se fue por un lado con Mestre y Negri con Baldassi y Juez por el otro. Así es. Hay que ver cuáles son las consecuencias. Pero también hay un armado muy interesante de parte del oficialismo, ¿no? Mientras unos se dividen, parece, los otros logran aglutinar. Sí, sumó más actores como el GEN y el Partido Socialista en una alianza que ya no se llama más Unión por Córdoba, sino Hacemos por Córdoba. Claro. Bueno, todo un hecho, ¿no? Todo no un hay hecho más Unión porque, por Córdoba. Claro, no solamente un hecho hacia adentro, sino un hecho hacia el tablero nacional. Así ¿no? es. Hay que ver si esto no es un principio de armado de un peronismo alternativo que puede ser opción en las elecciones presidenciales de octubre. Bueno, hace 4 años Córdoba fue laboratorio, ¿no? De Cambiemos. Así es. Ahora a lo mejor es laboratorio de otro armado nacional que tenga el PJ en este caso. Así es. Bueno, vamos a hablar de esto porque está con nosotros el presidente de la bancada de Unión por Córdoba en la legislatura, Carlos Gutiérrez. Carlos, muchas gracias por venir al programa. No, al contrario, gracias a ambos por invitarme como siempre. Bueno, lo que se presentó ayer en Córdoba, ¿por qué? ¿Por qué el PJ ha decidido enterrar de algún modo Unión por Córdoba y abrir esta nueva posibilidad con este nuevo acompañamiento? Bueno, si uno recorre con su memoria el pasado de los últimos años, se sitúa a fines de la década del 90 y entiende lo que el ex gobernador de Sota planteó entonces, cuando enfrentó el desafío de generar algo nuevo, pero no por nuevo como moda, sino nuevo que realmente entendiera lo que los cordobeses estaban, después de tantos años de gobierno radical, reclamando. Él creó Unión por Córdoba, esa que desapareció, por decirlo de alguna manera, ayer, o fue sustituida por esta nueva alianza. Pero el ex gobernador de Sota tuvo esa visión de entender y adecuarse a lo que necesitaba Córdoba en ese momento. Después de varios años, de todos estos años, indudablemente la realidad ha cambiado. Y ni qué hablar la realidad del contexto nacional, que ustedes explicaban recién muy claramente. La política incluso cambió, la forma de comunicar cambió, cambiaron muchas cosas en los últimos años. Entonces nosotros consideramos que tenemos que hacer un esfuerzo de estar acorde y estar a la altura de lo que demanda hoy como nuevos desafíos la sociedad cordobesa, lo que demandan los argentinos en general, que en primer lugar es entender que de la diversidad surgen casi siempre los mejores aportes en creatividad en todos los órdenes. ¿Ustedes conocen alguna sociedad en la historia de la humanidad que habiéndose cerrado haya tenido una cultura, un arte, una filosofía, una técnica que realmente haya descollado? No. Los mayores aportes han venido precisamente de la diversidad. Ahora, sobre todo en política, convivir con la diversidad, enfrentar el desafío de convivir con la diversidad y extraer de eso los mejores aportes para los tiempos por venir es un desafío que no es menor, no es fácil, pero hay que enfrentarlo. Entonces, esta discusión que se daba, sobre todo de quienes planteaban que nosotros estábamos agotados, porque llevábamos muchos años, y nosotros respondíamos que esto no es un tema de años, no es un tema cronológico, si bien eso ineluctablemente se da, sino que era necesario pensar en quién era nuevo, quién era viejo, por decirlo de esa manera, de acuerdo a las ideas, de acuerdo a los desafíos, a cómo enfrentaba el futuro. Nosotros ayer hemos clausurado una etapa en el sentido de que no tenemos los ojos en la nuca, tenemos los ojos puestos en el porvenir. Hace no mucho tiempo, quienes hoy son compañeros de ruta, somos compañeros de ruta en este desafío de crear y de estar a la altura de los nuevos desafíos de Córdoba, eran críticos. Y muy críticos de muchos aspectos de nuestra gestión. Pero han comprendido, como hemos comprendido nosotros, que hoy Argentina y Córdoba, no puede ser una excepción, demanda otra actitud.
hay que bajar los humos de la importancia personal, de los personalismos, de los dirigentes que se creen que ellos son más importantes que la propia historia. Esto no es así. O sea, hoy se reclama, y la gente reclama a gritos, que alguien nos saque de esta grieta, de esta trampa mortal en la cual hemos sido sumidos los argentinos. Los argentinos no quieren estar más allí. ¿Por qué no quieren estar más? Porque la estamos pasando mal. Entonces digo, esta actitud es lo que generó, no sin dificultad, como discusión a lo interno de cada fuerza política que terminamos integrando, pero superando incluso todas esas situaciones, y sobre todo mirando el porvenir, es lo que ha generado el Hacemos Córdoba. El Hacemos Córdoba tiene una característica fundamental. Quienes estamos ahí priorizamos el hacer más que las palabras. Somos todos gente del hacer. Se trate de un intendente, como por ejemplo Avilés en Carlos Paz, se trate de el socialismo que construye desde hace muchos años las soluciones a muchos problemas de los santafesinos y gobierna Santa Fe, se trate de nosotros en el gobierno de Córdoba. Es decir, estamos todos convencidos de que hay que dejar de lado tanta palabrería y ponerse a hacer si queremos solucionar los problemas de la gente. ¿Es una construcción política que se puede extrapolar al país? ¿Puede ser un primer paso para ensayar esta alianza en las elecciones que se vienen este año a nivel nacional con un oficialismo en la crisis en la que está sumido? Puede serlo, ¿por qué no? Y yo me animaría a decirte, incluso a decirles que esto hasta sería muy, muy saludable para Argentina. Un colega de ustedes me preguntaba si eso se podía extrapolar también, no solamente hacia arriba, sino hacia abajo, por ejemplo, en la elección del año que viene en Río Cuarto. Y yo le decía lo mismo. Y claro que sí, me parecería muy saludable. Más allá que nosotros en caso de Río Cuarto tenemos un intendente que ya lo practicó a esto, pero sumar nuevos actores me parece fantástico. Pero nada de esto se hace sin esfuerzo, sin construcción. Y cuando digo de esfuerzo, hablo de superar una de los principales escollos que muchas veces generar un acuerdo que Argentina pide a gritos hoy supone, que es bajar los humos personales y entender de que el país hoy necesita la mejor opción posible y que nadie individualmente puede sacar adelante después de semejante desaguisado de tantos años. De la etapa del kirchnerismo, una parte de la grieta, y de la etapa de Macri, otra etapa de la grieta, nadie puede sacar solo este país adelante. Y para eso hay que hacer sacrificios en el sentido de ceder espacios, de saber de que nadie es dueño de la verdad, que hay que nutrirse del aporte que los socialistas tienen para hacer. Se me ocurren 2 o 3 cosas, simplemente de las tantas. La experiencia que ellos tienen en cooperativismo, ¿no la tenemos nosotros los cordobeses? No la tenemos. No tenemos esa calidad de haber generado en la práctica, no en la teoría, no en el bla bla. No tenemos el municipalismo que ellos tienen, no tenemos una tradición al menos de coherencia igual a ellos en el tiempo, de años, diría yo, por no decir de siglos, respecto de lo que es la reivindicación de género. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos nutrirnos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el impedimento? Que el otro puede lucir y en buena hora que luzca si realmente tiene luces para hacerlo. O sea, hay que pensar en la gente y que si lucen ellos, lucimos todos, porque esto es precisamente una coalición que la conduce el gobernador de Córdoba en este caso. El GEN le da un componente discursivo basado en la transparencia. Pero no cabe duda y nosotros aceptamos eso y aceptamos que se nos haya planteado, como se nos planteó ayer en el acto de parte del GEN, que ellos, una de las banderas, o tanto y también el socialismo, irrenunciables para ellos, por aquello de uñas cortas, uñas limpias, digo, y dedos no tan largos, que planteaba Juan B. Justo hace mucho tiempo, muchos años, décadas. Nosotros no tenemos problema en enfrentar esos desafíos, porque tenemos que ser conscientes hacia dónde queremos ir y que hace falta el aporte de todos. Yo creo que esa construcción que ustedes plantean, creo que hasta sería sumamente saludable, pero es una cuestión a realizar, no va a surgir por un decreto de nadie, porque cuando decimos, bueno, la gente reclama, sí, pero la gente reclama que va a venir. Los extraterrestres no van a venir a solucionarnos el problema, ni va a venir otro que no sea para esquilmarnos, digamos, como decía el Martín Fierro, los hermanos se han unido, entonces digo, esto lo vamos a poder construir o no nosotros. Y Córdoba, en ese sentido, está dando
no cabe ninguna duda, un gran paso, y vuelve a hacer referencia en el escenario nacional, pero no por una gestión, no por un gobernador, más allá de que creo que están claras sus virtudes de tolerancia, de construcción, de convicción democrática, republicana. Córdoba, por la potencia que tiene, en todo sentido, un faro que siempre ilumina la escena nacional. Yo creo que eso es totalmente posible. Carlos, recién cuando repasabas el proceso histórico, en el 99 que surge allá Unión por Córdoba, bueno, el país salía del menemismo. Unión por Córdoba nace asociado a la UCD. Hoy gira hacia el socialismo, el G, un sector de la política mucho más progresista. ¿Esto también es estratégico para contrastar con el oficialismo nacional? Sí, pero no es ese el objetivo central, digamos. Esta es una consecuencia en términos electorales, ¿eh? O sea, no, digamos, es en todo caso consecuencia de una decisión primera. La decisión primera es, nos juntamos todos los que tenemos, por ejemplo, en materia económica, una visión productiva, de un país productivo, y no un país que se transforma una vez más en una timba financiera. Esa es una predefinición, ¿eh? ¿Hay otro camino que no sea este subsidio elevado a la enésima potencia como categoría y como herramienta fundamental de construcción económica, política, como que expresó en uno de sus aspectos negativos, porque tuvo otro positivo, el kirchnerismo? ¿O el otro extremo, como lo expresa hoy Macri, convirtiendo al país en un casino financiero? Bueno, ¿no hay otra opción que esos extremos? Sí la hay, claro que la hay. Hay una salida que es honrar nuestras, no quedar fuera del mundo, como nos pasó con el kirchnerismo, pero no enganchados del mundo de la manera perversa en que terminamos siéndolo del Fondo Monetario. En el medio no hay nada, claro que lo hay. Hay que practicarlo, hay que construirlo, hay que tener claridad de ideas y fundamentalmente experiencia. No la experiencia que da, por valiosa que sea, en otro escritorio de haber sido CEO o de un banco o de una corporación o cosas por el estilo. Por lo general esas experiencias siempre están lejos de la gente. No conocen el sufrimiento de la gente, no conocen lo que padecen la gente o lo que padecen las economías del interior, etcétera, etcétera, todos los benditos días. Eso lo sabe quien está en el territorio, quien se involucra y le duele, sea una pyme que se cae, sea un empresario del campo, sea un pobre de la ciudad o del campo. A quienes les duele eso y entienden eso, saben que hay una opción distinta a estos dos extremos, que es construir un país productivo. Entonces, lógicamente, lo que nosotros planteamos en una coyuntura en la década del 90, como vos planteás, hoy está absolutamente planteada en otros términos. Y esto no nos tiene ni que avergonzar. Solo aquellos que no tienen otra cosa que una supuesta coherencia en el mundo de las ideas, que no se corresponde nunca con la realidad, nunca termina de plasmarse, y es muy peligroso finalmente, porque ese diletantismo también genera daño, creen que lo que hay que discutir es la coherencia o incoherencia de las cosas. Lo que hay que discutir son el verdadero progresismo, que es aquel que es capaz de interpretar las necesidades en cada momento histórico, que no son las mismas. En la década del 90, como no fueron las mismas en el año 45. Es como si los peronistas nos quedáramos en repetir los clichés o convertidos en cliché en la plataforma del año 45. Fue posible, fue absolutamente beneficiosa para el país en esa etapa de la historia del país, no hoy. Carlos, un fenómeno que terminó provocando, lo decíamos, repercusiones a nivel nacional es el quiebre de Cambiemos aquí en Córdoba. ¿Se imaginaban un escenario que termina siendo tan funcional a las posibilidades de que Hacemos por Córdoba pueda repetir 4 años más? Mira, la verdad que a mí no me gusta hablar de meterme en donde no me corresponde, que es en la vida interna de otra fuerza política, en este caso de Cambio. Tampoco puedo ser hipócrita de responderles, no lo imaginábamos. La verdad, no lo imaginábamos. Creo que nadie imaginaba un derrotero de los hechos en caída libre de este calibre, una verdadera comedia, una cosa muy fea desde el punto de vista de la fortaleza de fuerzas políticas centenarias, por ejemplo, como la Unión Cívica Radical. No por nada empieza a haber reacciones que yo la verdad que las celebro, porque me parece que son reacciones que van a traer alivio y que van a traer la búsqueda de otros caminos. A mí lo que me parece
más serio incluso que lo que está pasando en Córdoba, con consecuencias para Córdoba, es si esto forma parte o no de los síntomas de un deterioro, de un fuerte deterioro a nivel nacional. Político, ¿no? Claro, eso sí me preocupa de mucho más. sobre todo. Claro, porque eso, digamos, de que un barco termine estando medio al garete no es una buena noticia para nadie. Se confunden aquellos que creen que pueden sacar ventaja en lo inmediato de una situación estructural como esa, porque esas situaciones estructurales son las que llevan a situaciones como la de la hermana República de Brasil, por ejemplo. Después no nos quejemos, porque quienes hacían el tachín del progresismo y celebraban y decían de que en la hermana República de Brasil era imposible que ganara quien ganó, porque se movilizaban 200.000, 300.000 mujeres en tal sentido, o 200.000 o 300.000 en otro sentido, yo no sé al final quién lo votó, Bolsonaro, pero alguien lo debe haber votado, porque si no, no hubiese ganado como ganó. Eso también es consecuencia de muchos errores y de la falta de autocrítica de mucha dirigencia, a la cual indudablemente la historia les pasará la factura, donde no basta solamente una parte de esto. Lula fue un presidente que puso del otro lado de la raya, de que sacó de la pobreza 10 millones de brasileros. Eso no es menor. ¿Y cómo puede ser entonces que no se fue capaz, con ese antecedente, de atender en todos los sentidos lo que esos nuevos 10 millones, sumados a las demandas clásicas de la clase media, educación, seguridad, etcétera, no tuvieron una respuesta? Alguna autocrítica habrá que hacer en ese sentido. Entonces a mí me parece que este tema del deterioro institucional de una fuerza política que está gobernando no es una buena noticia. No es una buena noticia. Habrá que enfrentarla, pero no es una buena noticia. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos en Entre Líneas. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Más obras, mejor calidad de vida. El intendente Juan Manuel Llamosas y el gobernador Juan Schiaretti suscribieron un convenio mediante el cual se invertirán más de 116 millones para ejecutar obras de cloacas en barrio Banda Norte, Alberdi y sur de la ciudad. Seguimos trabajando para llevar más servicios a los vecinos de la ciudad. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. 25.000 viviendas en 4 años. Juan Schiaretti encabezó una reunión con autoridades del Gabinete Provincial y del Banco de Córdoba para avanzar en el proyecto de nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de clase media y de sectores vulnerables de Capital y el interior provincial. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.